Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de conversaciones audiovisuales llamado Refundar lo Público, desafíos para el campo democrático. Este ciclo audiovisual es producido por la Facultad de Ciencias Sociales y nos proponemos, entre otras cosas, tematizar este proceso de ataque y discusión de lo público, de lo estatal, que estamos viviendo particularmente desde la asunción del presidente Javier Milei. Mi nombre es Santiago Martínez Luque y estaré tratando de facilitar la conversación que ustedes van a estar viendo en estos momentos. Seguramente nos están viendo por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales o escuchando por nuestro Spotify. Si les gusta el contenido, les pedimos que nos sigan y lo compartan. Desde ya, muchísimas gracias por eso. En este segundo episodio tenemos el gusto de contar con la participación de María Inés Peralta, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, y Susana Zácaro, vecina de barrio Yapeyú e integrante de La Poderosa, una importante organización territorial de alcance nacional, podríamos decir, ¿no? Bienvenidas. Exacto. ¿Cómo Buenos están? días. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerlas en este segundo episodio de Refundar lo Público. María Inés, como ya venimos haciendo en el anterior episodio, y se viene haciendo una cierta costumbre, te invito a que presentes el ciclo y cuentes un poco a la audiencia, y también a Susana, por supuesto, cuál es la idea esta de refundar lo público que venimos proponiendo desde la Facultad de Sociales. Bueno, un gusto, Susana, poder conversar con vos hoy. Bueno, en Sociales este año comenzó el año y bueno, viendo el año que se nos venía en nuestra sociedad, en nuestro país y en la universidad también, en la universidad pública, nos propusimos poner mucha energía en encontrar una tarea que nos reúna, que nos aglutine como pueblo, como sociedad, como región y como comunidad de la facultad también. Y encontramos en esto de refundar lo público una síntesis de lo que nos parece que hay que trabajar. Yo, bueno, ya comentaba en la conversación anterior que hay como esta frase se conforma de esta idea de lo público como una certeza, como algo que queremos defender, como algo que queremos sostener, como algo sobre lo cual no hay dudas. Estamos en una época de muchísimas incertidumbres, pero sobre esto no hay dudas. Porque en definitiva lo público remite a lo que es de todos y todas, ¿no? Entonces eso es una certeza. Ahora bien, hace falta repensar eso público, nos parece que es fundamental y por eso lo de refundar. Porque la convicción sobre lo público la tenemos desde hace muchísimo tiempo. Además, en Sociales estudiamos, trabajamos, producimos, investigamos, hacemos extensión con diversas instituciones de lo público, tanto estatales como organizaciones sociales, como por ejemplo La Poderosa, ¿no? Ahora bien, hay muchas cosas de lo público que nos parece que hace falta revisar. Por eso refundar. La idea de refundar hace referencia a basarse en cosas que cimientos que ya teníamos sobre lo público, pero refundar, cuando un edificio se cae, una pared se cae, hay cosas que hay que recuperar de esa pared, pero hay cosas que levantar diferentes, distintas para que no se vuelva a caer. Y bueno, y las dos cosas juntas, esta frase de refundar lo público, nos parece que remiten que convocan o invitan a una tarea. Entonces nosotros realmente sentimos en Sociales que estamos queriendo poner energía a esta invitación, a una tarea que es refundar lo público. Y para eso hacen falta todos los actores, hacen falta todos y todas, como es lo público, ¿no? Que repensemos esa cuestión. Y bueno, y esa es la invitación y por eso este ciclo de conversaciones con distintas personas que forman parte de la universidad o que no forman parte de la universidad, que en distintos ámbitos están jugando un papel y son multiplicadores para pensar cuál es la tarea que tenemos que asumir. Entonces es una invitación a que pensemos juntos esto de refundar lo público. Esa es la idea que estamos impulsando. Exactamente. Bueno, en ese sentido, Susana, quizás una de las variantes o de los aspectos más clásicos, más visibles de lo público tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Está claro que hay una crisis muy fuerte de la política, de las prestaciones del Estado en las cuestiones básicas, salud, seguridad, educación. Y en ese punto, junto con la presentación de María Inés, nos preguntamos y queremos preguntarle a nuestros entrevistados
¿Qué es lo que necesitamos hoy o hacia dónde ven cada uno de ustedes que necesitamos ir? ¿Necesitamos más Estado, menos Estado, como se está diciendo del gobierno nacional? ¿Un Estado diferente, más eficaz? ¿Cómo le ves? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y compartir también y traer nuestra mirada de los barrios populares, que creo que es también muy necesario esto de entrelazar las opiniones, los trabajos y todo en pos también de mejorar esta sociedad y este contexto al que hoy nos atraviesa a todos y a todas. Y creo que también traer las voces de los barrios populares es indispensable porque también en esto del Estado como garante, digo, cuando hablamos de lo público, creo que entendemos también lo público por un montón de derechos y que muchas veces históricamente no llegan a los sectores populares. Digo, cuando hablamos de los derechos son para todos y todas y el Estado es como esto, como garantía de que todos los derechos, todo lo público llegue a todos los sectores y bueno, esto es algo que nos pasa hace mucho tiempo. Claro, y no ha comenzado ahora, digamos, ¿no? No, es que eso no ha comenzado ahora y en otras oportunidades quizás hemos tenido otras épocas donde podemos tener un diálogo, poder tener, bueno, nos falta esto, sentarnos a discutir políticas públicas, políticas efectivas, o ver también esta mirada, ¿qué necesitamos? Porque muchas veces están de un lugar quienes discuten o quienes hacen las políticas públicas, pero con una mirada media perdida y no enfocada en las necesidades fundamentales de los barrios populares. Entonces, ahí cuando vos me decís del Estado, yo creo que en este momento el Estado es prácticamente nulo, el Estado están teniendo la mirada para otros sectores, pensando, no sé en qué está pensando. Esa es también lo que creo que es una gran pregunta, ¿en qué está pensando el Estado o este gobierno hoy? Porque del momento cero en que llegó, solamente vino a destruir lo público y los derechos. Entonces, creo que sí necesitamos un Estado presente, un Estado garante y un Estado que vele realmente por los derechos de todas y todas en todo el país. Recién decías con la mirada un poco perdida y después hacías la pregunta en qué están pensando. ¿Qué te parece a vos que está pensando? Siempre hablando del gobierno nacional, ¿no? Por ahí podemos distinguir ahí entre gobierno nacional o gobierno provincial si corresponde, pero ¿en qué está pensando el gobierno? Y yo creo que el gobierno nacional está pensando en los grandes inversores, en los que más tienen, en los que generan dinero y que los que dejan dinero para pocos. Esto siempre es como repartir la torta entre los que más tienen, los que están ahí arriba, ¿no? Y eso lo vemos claramente reflejado cuando este gobierno llegó en diciembre y nos cortó la mercadería para los comedores comunitarios. Digo, que este gobierno no piense en que hay más de 1 millón de niños y niñas que se acuestan todas las noches sin comer. Eso es, el Estado no piensa en el pueblo justamente, porque ¿quién puede vivir sin lo básico, sin el alimento? Entonces digo que de ahí partimos con un quiebre y con una mirada del Estado que no está enfocada en las necesidades. Digo, la gente necesita comer, la gente necesita trabajar, la gente necesita educarse, y esos 3 derechos como fundamentales no están garantizados hoy. No hay alimentos, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido desde que llegó este gobierno? Y el acceso a la educación también, se termina perdiendo porque en su mayoría cuando son adolescentes terminan dejando de estudiar, se produce esa deserción en el estudio más que nada secundario, y esas adolescencias terminan buscando trabajo, buscando changas. Entonces, cuando hablamos también de la facultad, la universidad pública, ¿cuántos adolescentes de los barrios populares llegan a la universidad? Y la verdad es que son muy pocos, pero porque eso, se les corta el derecho de la educación a corta edad. Entonces, terminan un primario a duras penas, con todo el esfuerzo también, porque las familias no tienen un trabajo formal, no tienen sueldo digno, el costo de la canasta básica crece un montón y no hay un nivel que diga, bueno, trabajamos para ganar y, bueno, al menos cumplir con lo básico. Y entonces, bueno, los niños y niñas, porque son niños y niñas de 12, 13 años que empiezan a salir a cartonear, que empiezan a salir a ser vendedores ambulantes o que se quedan en sus casas al cuidado de los hermanos menores para que su madre o padre, cuando está el padre presente también, salgan a trabajar. Y si no, bueno, también hay otro gran flagelo que involucra o que está golpeando mucho hace muchos años, del que nadie habla, que es el narcotráfico, como que se metió y se viene metiendo hace años también en los barrios populares. Entonces, a este sector viene totalmente siendo golpeado desde hace mucho tiempo,
pero que hoy es más acentuado y más profundo y es más doloroso como este gobierno ignora nuestro sector y nos priva cada vez más de nuestros derechos. Te iba a trasladar una pregunta, no sé si querés decir algo. No, te iba a trasladar la pregunta de Susana. ¿En qué está pensando este gobierno nacional? Digo, porque ¿en qué está pensando qué está pensando que va a pasar y hacia dónde está tratando de conducir a la sociedad, ¿no? Planteando, o sea, sabiendo, porque me imagino que no es que lo desconocen, todos estos escenarios tan duros y aberrantes que está atravesando la sociedad argentina. Bueno, mezclo tu pregunta con lo que quería decir cuando la escuchaba a Susana. Ella, en esta descripción, está prácticamente haciendo como un diagnóstico de qué está viviendo nuestra sociedad, nuestros sectores populares hoy. Y muchos de esos diagnósticos que Susana hace, desde la universidad pública los reforzamos trabajando investigaciones y haciendo proyectos de extensión en los territorios, ¿no? Entonces, esta caracterización que vos haces habla también de otra dimensión de lo público, que si querés después la dejamos para charlar, que es estas organizaciones y estas miradas sobre los problemas que tiene la sociedad, también tiene que ver con lo público. Porque vos estás con esa mirada, porque saliste de tu casa, conversás con tus vecinos, te sumaste a una organización, están trabajando con los problemas que ven, y eso también es hacerse cargo de lo público, ¿no? Y a la par, vinculo con lo que vos me decís, Santiago, porque uno podría decir, bueno, un gobierno que llega al punto de tener guardada comida ya comprada en los galpones del Estado y no hacerla llegar a las distintas organizaciones, como sucedió desde diciembre. Bueno, nosotros en marzo fue esta idea de refundar lo público. La primera expresión que tuvimos fue justamente frente a toda la comida guardada por parte de Petovelo, la ministra de Capital Humano, que no llegaba a los comedores, ¿no? Entonces, uno dice, una autoridad, un gobierno que llega a ese punto, ¿qué está queriendo lograr? Para mí es justamente desarmar esa dimensión de lo público, esa dimensión solidaria que se arma por abajo y construir una sociedad de personas todas sueltas, individualistas, que no les importe el otro, ¿no? Que es un modo de destruir lo público. Si lo público es lo que somos todos, es lo que es de todos y todas, bueno, yo creo que muchas veces se habla de la batalla cultural. Construir una idea de que somos todos individuos aislados y esta tendencia a que no me importa lo que le está pasando al otro, mientras yo más o menos me acomode, que es lo opuesto a lo que vos expresás con este diagnóstico que hiciste en pocos minutos de cuál es la realidad que se está viviendo en los territorios. Retomando lo de Marines, Susana, hay una propuesta que podremos entender como una propuesta cultural, que no es solo de este gobierno, sino que es de más largo alcance, y la promovió el macrismo fuertemente con la idea de un fuerte individualismo, ¿no? Una sociedad de más o menos el sálvese quien pueda, que en algún momento le pusieron el título de meritocracia, no importa el título, la idea es que, un poco lo que plantea Marines, cada uno se trate de resolver los problemas de manera individual, ¿no? Y sin embargo, en las sociedades latinoamericanas y particularmente en la Argentina hay una fuerte tradición de lazos comunitarios, de ayudas colectivas, de construcción de lo colectivo, donde los individuos encuentran básicamente soporte, ayuda, contención, como lo querramos entender o de las distintas maneras que lo querramos entender. Y particularmente las organizaciones territoriales son una expresión de esos lazos comunitarios y solidarios. ¿Cómo ves hoy esa tensión entre el individualismo de una sociedad que parece ir efectivamente a ser cada vez más individual y esta tradición y esta fuerza de lo colectivo y lo solidario? Digo, ¿cómo lo ves hoy desde una organización territorial particularmente? Y la verdad que hoy está complicado todo en el contexto general, ¿no? Pero cuando hablamos de las organizaciones, ahí cuando vos mencionás esto del individualismo, digo, nosotros ya lo sabemos, lo supimos apenas este gobierno llegó, y también luchamos todos los días porque no sea así, porque esto no crezca, porque el individualismo no nos gane, porque también hace un montón de años, no sé, yo hace 10 años soy militante de la organización,
nosotros eso, aprendimos de que lo mío, mi problema, le tiene que interpelar al otro, a la otra, y al revés también. Entonces, hicimos estas redes tejimos las redes comunitarias, trabajamos con el barrio, digo, desde los comedores, desde que creamos dispositivos para prevenir y abordar la violencia de género, nosotras como organización también, que son atendidos por vecinas, que nos formamos, que hicimos también esa tarea y que vamos pensando en lugares de trabajo para que nuestras vecinas atravesadas por la violencia puedan lograr esa autonomía económica y dejar de depender de una persona que físicamente, psicológicamente y económicamente la vulnera todos los días. Bueno, desde ese lugar y de los espacios, digo, como en esto también de educación, dar apoyo escolar, hacer una merienda para los chicos, acompañar un partido de fútbol, que jueguen los chicos con las chicas, que romper también con ese estereotipo que nos venía golpeando todo el tiempo de que, bueno, los varones esto, las nenas esto. Bueno, hicimos un trabajo muy grande como organización, lo seguimos sosteniendo, pero porque es esto, entendemos también que la comunidad no se salva sola, que nadie se salva solo ni sola, y hoy también es un desafío muy grande pelear con este gobierno que nos quiere individualistas, que nos quiere separados, que nos quiere aislados de todo. No está fácil este contexto, pero también las personas, las y los compañeros, compañeras que estamos convencidos de lo que lo comunitario nos salva, seguimos trabajando día a día muy fuerte para seguir construyendo, porque hoy, a ver, nosotras hace un año que empezamos un proyecto de ley para el reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias. Ese proyecto entró al Congreso, luchamos mucho para que llegara. De repente, con la llegada de este gobierno, este proyecto quedó ahí adentro, parado hasta hoy. Y hoy estamos luchando por una emergencia alimentaria. O sea, hoy no, las cocineras que cocinaban y que siguen cocinando, hoy no solamente no tienen salario, sino que no tienen qué comer. Y bueno, ahí hablamos de un retroceso que nos llegó a este gobierno. Pero también nosotras, cuando empezamos con este proyecto, nos reconocimos hace varios años ya como trabajadoras de la triple jornada. Bueno, las que trabajamos en nuestras casas, las que trabajamos en lo comunitario y en el mercado informal, en changas, en las vendedoras ambulantes, en limpiar casas ajenas, etcétera. Distintos trabajos que ninguno es formal, ¿no? Claro. Entonces, la triple jornada. Esa triple jornada hoy tiene una cuarta jornada, una quinta, y ahí ha hecho también que compañeras, porque la mayoría son mujeres, las que sostenemos la comunidad, que tengan esto de buscar un tercer, un cuarto trabajo y que entonces se tengan que correr de lo comunitario o estar el tiempo que dispongan. No sé, capaz que alguien antes estaba 5 horas por día, hoy está 1 hora. Bueno, pero digo, siguen estando y seguimos sosteniendo también y buscando la forma de contener a esa compañera que tiene que retirarse y cómo las que quedamos seguimos garantizando, no sé, el apoyo escolar, el comedor, la merienda para la media tarde cuando las familias no tienen un mate cocido. Como decía, esto es como un desafío, como una tarea grande, pero estamos convencidos y convencidas de que es la forma. Entonces, la comunidad nos salva, siempre es como esto, la comunidad al servicio de la comunidad y no hay otra forma, y mucho menos ante este escenario político y social que hay hoy día. Sí, y a mí me parece que o sea, esa fortaleza de la solidaridad, de las redes solidarias en lo comunitario, esta construcción de lo público también es posible porque hay redes horizontales y redes entre distintos actores, ¿no? Vos hablaste recién de 2 proyectos de ley y seguramente en la producción, en la elaboración de esos proyectos de ley han estado organizaciones territoriales, asesoramiento de abogados, de referentes, de feministas, y cómo hay de esa experiencia comunitaria emergen propuestas para políticas públicas que den respuesta, o sea, esas políticas públicas que nacen desde abajo, digamos, ¿no? Entonces, los proyectos de ley implican toda una disputa en ámbitos políticos, en la legislatura, para que sea aprobado y después que esas políticas se implementen. Entonces, ese movimiento entre distintos sectores sociales es algo fundamental y que nosotros, bueno, en particular como sociales, como facultad, la vivimos permanentemente porque somos una facultad que tenemos una tradición histórica de trabajo con actores sociales, ¿no? Y esa construcción de lo público, bueno, también es una presión hacia arriba para que lo que se entiende por lo público más cerrado, que es lo estatal, los legisladores, los partidos políticos, los gobernantes, den respuestas a esas necesidades, necesidades que son reclamos
por un lado, porque uno lo expresa en la calle, en las movilizaciones, pero también son propuestas, son necesidades pensadas, trabajadas y que generan propuestas para esta refundación de lo público, ¿no? Bueno, en línea con lo que dice Marínez, desde La Poderosa vienen planteando temas muy importantes, algunos que se traducen en proyectos de ley, como el tema de la emergencia alimentaria, la cuestión del ajuste en jubilaciones, la cuestión del ajuste en políticas de género. Y todo el escenario que vos planteás es un escenario de urgencias por donde veas, ¿no? Sin embargo, hay que, sobre todo para ordenar la discusión y proponer una cierta jerarquización, una cierta idea de, bueno, vamos primero por esto. ¿Cuáles son las cuestiones más urgentes sobre las cuales te parece y les parece desde La Poderosa que hay que intervenir? Las cuestiones más urgentes, y yo creo que hoy en día en este escenario, es lo alimentario, porque esto, si no comemos, no vivimos. Totalmente. Y de ahí se desprenden un montón de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que eso, como... Primero esto para refundar, cuando hablamos de refundar, yo creo que lo que necesitamos por parte del Estado, como que tiene que ser el garante de lo público, de las políticas, de los derechos, necesitamos la inversión, la mirada del Estado, pero como inversión y con presupuestos reales que sean abarcativos y que lleguen a lograr y a cumplir todas las expectativas y todas las necesidades. Si no hay presupuesto, si no hay inversión, si no hay interés del gobierno, tampoco vamos a avanzar demasiado y vamos a seguir en lo comunitario entendiendo que es la salida opcional, pero también nosotros entendemos que no somos el Estado. Hacemos o garantizamos muchas veces el trabajo que tiene que hacer el Estado, sabemos que no lo somos y no lo queremos ser, somos como quienes nos organizamos y cumplimos y hacemos a conciencia, a pulmón, y nos golpeamos y con un montón de necesidades, pero no somos el Estado. Y después yo creo que también, en cuanto te digo, bueno, la necesidad básica es el alimentario, y de ahí se desprenden muchas otras, pero también yo creo que el Estado tiene que poner mirada, concentrarse en esta problemática que está destruyendo el sector popular, que es el narcotráfico. Que eso también deje de ser negocio para grandes, y cuando yo digo narcotráfico no hablo de mi barrio solo, hablo de todo un país que sufre por este flagelo, hablo del alto índice también de suicidio infantil y adolescente que hay en otras provincias, como no sé, en Santiago del Estero. Puedo hablar también de cómo hay comedores que reparten 1000 raciones por día, que después, cuando van la vecina, de repente dar 1000 por día, tienen que dar 500 y te quedás con la cara mirando al vecino o vecina con hambre. No sé, te puedo hablar de la falta de políticas públicas o de la urbanización también, que hizo que hace 5 años atrás una compañerita Sabina muriera porque fue abusada sexualmente, un primer feminicidio en La Rioja, pero también por la falta de urbanización, la oscuridad y la pobreza en la que vive ese barrio, que todavía sigue en las mismas condiciones, e hizo también que, bueno, los flagelos y cada vez estemos más expuestas. Hay un contexto general y muchas problemáticas en los barrios populares a lo largo y a lo ancho del país, pero yo creo que esto, lo alimentario, y empezar a trabajar, empezar a poner en agenda el problema de narcotráfico para que dejen de devorarse en nuestros barrios, eso que creo que es como van de la mano, y después, bueno, empezar a ver realmente los presupuestos y los intereses políticos del gobierno y la plata para políticas públicas, o generar puestos de trabajo. ¿Cuántos padres y madres en nuestro barrio no tienen trabajo? Y si hoy vemos, no sé, ¿cuánto necesitas por día para comer? ¿Cuánto te sale un kilo de carne? ¿Cuántos pueden comprar un kilo de carne? Entonces nada es parejo, nada es como así a este nivel, todo es muy desparejo, es muy triste, es muy doloroso, y necesitamos, sí, el Estado que se remangue, y la incidencia, cuando hablamos del proyecto de ley o de la emergencia, también es las tareas o la importancia de los lugares que ocupamos, que también nos enseñó el feminismo en su gran parte, y que también hemos tenido muchas luchas, muchas conquistas, y que hoy también están en peligro. Pero creo que también de los feminismos se desprende esto de la incidencia de nosotras y nosotros en las disputas y en las discusiones de políticas públicas. Mi barrio sabe lo que necesita. No puede venir un tercero que vive en las Torres de Gama a decir, bueno, yo pongo 500.000 pesos en este barrio. ¿Y qué va a hacer con esos 500.000 pesos? O sea, Yapeyú históricamente se rebalsaron las cloacas y vivimos desbordados, pisando eso que nos enfermaba, que enfermaba a nuestros niños, que enfermaba a nuestras vejeces, porque quienes estábamos más activos, bueno, las saltábamos, íbamos por otra cuadra, pero quienes no, se enfermaban constantemente. Hoy frenó un poco eso,
Pero hay otra problemática, y como te digo, no hablo de mi barrio, sino hablo también del trabajo de la organización en todo el país, pero necesitamos esto, el Estado presente realmente. Al principio de la conversación mencionaste una cifra que por ahí tiende a invisibilizarse, de niños que se van a la cama, se van a dormir sin comer. ¿La podés repetir y también dejar claro cuál es la fuente? Porque no es la poderosa la fuente, es una fuente de otro tipo, ¿no? Sí, nosotras, por ejemplo, los datos que da UNICEF muchas veces, nosotros el año pasado o después de la pandemia, durante la pandemia, trabajamos con UNICEF también, que es importantísimo poder trabajar, y que fue mediante el trabajo con ellos que pudimos garantizar alimento en muchas provincias, en muchos comedores. Entonces, cuando hicimos también un trabajo del índice de la pobreza, de cuántos niños iban a la cama sin comer, no sé, que 7 de cada 10 niños eran pobres, esta realidad del país que no la muestra el INDEC, que el INDEC muestra los datos que el gobierno quiere que muestre. Entonces, bueno, digo, esta cifra, que no quiero equivocarme también, pero es mucho más de 1 millón de niños y niñas que se acuestan a dormir sin comer, digo, es también un dato de UNICEF y es un dato que sale realmente con los pies en el barrio, de donde está la verdadera información, que se oculta un montón de veces. Perfecto. Ya para ir cerrando y por último queríamos preguntarle, porque la idea es poder reflexionar, poder centrar algunas posturas, pero también empezar a discutir cuáles son las líneas de acción concretas que nos parecen también más urgentes. Hemos charlado sobre los temas más urgentes, pero también en esta conversación desde la universidad con las organizaciones populares, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué es lo que hay que hacer hoy en este contexto? Y si tuvieran que proponer una o varias líneas de acción concreta desde la universidad, desde las organizaciones populares, ¿cuáles serían, pensando en este contexto concreto? ¿Querés que esta es la parte más difícil. No, yo creo que ahora, como estas acciones más puntuales, concretas en estos momentos, son importantísimas, esto de seguir sosteniéndonos, conteniéndonos, encontrándonos y seguir tejiendo estas redes, universidades, territorios, y quienes más se quieren acercar y trabajar, digo, porque es esto, yo no me quiero sentar con un montón de gente a decir mi realidad, la realidad de mi barrio, de mis vecinos, de las infancias populares, y que del otro lado haya como, ¡ay no, qué lástima, qué pena, cuánto duele esto! Necesitamos accionar, y accionar esto, bueno, mediante la conciencia y el trabajo. Entonces, bueno, mi barrio quiere avanzar, necesito articular con la facultad, con tal, con cual, pero bueno, y de esta forma, conjuntamente, que veamos qué acciones, en base a las necesidades que hay. Entonces, creo que como indispensable es esto, seguir sosteniéndonos, porque lo que aprendimos hace muchos años de lo comunitario que nos salva, también es esto, si estamos solas y solos no vamos a poder seguir adelante. Creo que es la base también, estar juntos y juntas en este momento. Totalmente. Sí, así es. Sí, en la misma línea, o sea, vos mencionaste el término incidencia, dijiste, nosotros nos interesa hacer incidencia, o sea, incidir en que las cosas cambien, además de enunciar cómo vivimos. Bueno, ese término incidencia también lo usamos mucho en la universidad. En la universidad trabajamos con el conocimiento, formamos profesionales, investigamos, hacemos extensión, pero lo que pretendemos, por lo menos en las facultades o en donde se estudian carreras muy vinculadas con esta realidad que estamos viviendo, es poder incidir. Incidir implica poner ese conocimiento en función de acompañar estas alianzas, como vos decís, con organizaciones sociales, con trabajadores de los ámbitos públicos, estatales, para darle contenido y dato a estos problemas que estamos viendo, de forma tal de fundamentar decisiones políticas diferentes, de decisiones políticas en distintos ámbitos, en los ámbitos legislativos, en los ámbitos ejecutivos, en los ámbitos judiciales, ¿no? Para que las decisiones que se toman desde los lugares de mayor poder que afectan la vida de las personas se tomen desde otra lógica y con otro tipo de conocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado también la incidencia se expresa en la calle. Además de poner conocimiento para fundamentar una ley, bueno, movilizarnos conjuntamente, que eso es lo que vivimos, por ejemplo, porque también la universidad pública está viviendo un ataque, ¿no? Lo que se vio en la marcha universitaria el 23 de abril,
Y lo que vemos hoy también con un dato muy puntual de una encuesta que salió hace poco, que se ha difundido en todo el país, de Surban Córdoba, que pregunta sobre, o entre otras preguntas, cuáles son las instituciones más creíbles para la sociedad. Y la que aparece en primer lugar son las universidades públicas. Y yo he estado pensando mucho qué es lo que se esconde detrás de ese enorme porcentaje, de más del 70% de credibilidad en las universidades públicas. Y yo creo que además de que hay, en general, la Universidad Pública Argentina tiene un diálogo de incidencia, ¿no?, con otros actores sociales, hay algo que vos dijiste al principio, yo creo que hay un gran nivel de credibilidad porque la Universidad Pública Argentina sigue siendo algo posible para la sociedad en general, para los jóvenes en general. Hay un deseo puesto y está la idea de que si hay educación pública garantizada en el primario y en el secundario, también se puede acceder a la universidad pública. Sentir que una institución es posible para mi vida también le otorga credibilidad. Entonces, para que eso siga siendo así, hace falta, por supuesto, una universidad pública trabajando codo a codo con las mayorías populares, así que también por eso estamos haciendo este ciclo. Totalmente. Susana, ¿algo para agregar que te interese dejar sentado, decir? Bueno, creo que si pensamos en agregar hay un montón de cosas que contar, sí. porque también esto nos interesa, o siempre queremos que como sacar ese estigma y ese odio que también se instala más fuertemente ahora con este gobierno, de las organizaciones, de lo que hacemos, de los pobres, y bueno, y ahí marcar, no somos pobres, somos empobrecidos a consecuencia de distintos gobiernos, de distintos estados que no han mejorado un montón de cosas. Pero nada, eso, sería eterna la charla. Yo creo que está bueno estos encuentros, estas charlas, estos debates también, y esta forma de ver también cómo buscamos estrategias para seguir peleando conjuntamente contra este gobierno que nos quiere cada vez más pobre, que nos quiere cada vez, parece que nos quisiera como desaparecer, ¿no? Digo, los jubilados, los viejos, los niños, los sectores populares, los pobres, los empobrecidos, como que somos un descarte para este gobierno. Bueno, y creo que mediante esta forma, estas charlas o los vínculos que vamos tejiendo y que vamos trabajando, le vamos a seguir demostrando a este gobierno que somos muchos, que podemos, que hay un trabajo comunitario, que hay organización, y que no somos tontos, que no somos tontas, digo, queremos derechos, necesitamos los derechos porque los derechos humanos están y tienen que ser garantizados para todos y todas, y vamos a seguir dándole pelea a este gobierno. Muchísimas gracias. Marines, ¿algo para agregar? No, me sumo a las convicciones de Susana, y si bien muchas veces uno se levanta y dice, ¿cómo puede ser otra cosa más? Bueno, estos encuentros que tenemos cotidianamente, bueno, a uno le dan energía y convicción de que, bueno, que esta sigue siendo la salida, seguir articulando esfuerzos y demostrando esta validez de lo que es de todos y todas. Perfecto. Muchísimas gracias, Marines, muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos en este segundo episodio de estas conversaciones audiovisuales que hemos denominado Refundar lo Público, Desafíos para el Campo Democrático. Esto, les recuerdo, es una producción de la Facultad de Ciencias Sociales, lo pueden ver en YouTube de la Facultad y en el Spotify también. Si les gusta nuestro contenido, por favor, compártanlo, háganlo circular. Esto ha sido, como les decíamos, una producción de la Facultad, pero con la realización audiovisual del CEPA, de la UNC. Desde ya muchísimas gracias al CEPA y a todos ustedes por acompañarnos en este segundo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, hasta luego.